durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Bienvenidos nuevamente a este primer programa del año 2024 de La Brújula, este programa de análisis, de reflexión, de diálogo, donde compartimos temas, donde intercambiamos opiniones, y siempre lo hago en compañía de un gran amigo, Pablo Dávoli. Lucas, siempre encantado de reencontrarnos en esta mesa. Sí, aquí en Conclusión TV, que es una suerte de segundo hogar que ya tenemos, que La Brújula obviamente tiene, así que... Con el que ya tenemos lazos cuasi de fraternidad, además sí, de sí, amistad. La gente acá de Conclusión que nos ha brindado generosamente acogida. Bien, bueno, este programa se consagra a la Virgen de Schoenstatt, Mater ter Admirabilis, Madre 3 veces admirable de Schoenstatt. Siempre nos ponemos bajo su protección y amparo. Bueno, quiero decirles a la gente que nos mira, yo estoy muy contento y quizás cuando empezamos no imaginé que se iban a cumplir estos tiempos. Allá por el año 2014 éramos bastante más jóvenes. Nuestro primer programa de La Brújula fue en el año 2014. Quiere decir que estamos ya transitando el año en el que se cumplen... El decenio, la década. Claro, una década de La Brújula, y así eso es. Nos colma de alegría. Habla de la paciencia que tienen nuestros seguidores, sí, pero también que es. ha sido una labor que en 10 años creo que si tuviéramos que compilar los temas que se han abordado han sido realmente muchos, y creo que ha sido un logro también de todos aquellos que nos han bancado, ¿viste? La parada. Sí, pero dijeron, sin duda, totalmente. Gente que nos sigue desde hace 10 años. Avalaron lo que realmente nosotros quisimos transmitir en su momento, lo validaron con su acompañamiento, y algunos nos siguen hasta hoy. Nos siguen diciendo, te veo desde el primer programa de La Brújula. Así que gracias a todos ustedes. Sí, gracias totales, como el último recital de Soda Stereo. ¿Te acordás que ahí decían, algunos vienen desde aquella época, ¿no? Pablo, quería contarte, entre otras cosas... No, perdón, pero ciertamente es sumamente importante, tanto por quienes se han incorporado a ver La Brújula, digamos, más recientemente, como por aquellos que vienen desde hace, soportándonos, por alguna razón, por algún tipo de masoquismo, desde hace 10 años. Pero en cualquier caso, nuestro agradecimiento, hablando en serio, nuestro agradecimiento es total. Y muy profundo. Sí, ha sido realmente una década, ¿no? Han sido 10 años de... Incluso con un pequeño intervalo a partir de 2018, 2019, bueno. Con alguna residuancia, alguna discontinuidad, pero nunca dejamos, ¿no? de intercambiar con la gente que nos sigue, y eso para mí es muy loable, parte sobre todo de la gente que nos sigue. De lo nuestro ha sido un humilde aporte. Uno hace lo que puede. Bueno, quería comentar, antes de introducir al tema, que tiene que ver con hacer algunas reflexiones sobre la crisis. ¿También en retrospectiva? Sí, de la crisis de la democracia. Quería hacer alguna, que es el tema que nos convoca hoy. Se acaba de publicar un documento de más de 300 páginas a instancias que se está llevando adelante, ¿no? El juicio sobre el abuso sexual y tráfico sexual, ¿no? Y tráfico sexual de menores, ¿no? Pero particularmente el caso es el de Virginia Giuffre, ¿no? Giuffre sería el apellido, no sé si lo pronuncio bien, pero la jueza es una de las denunciantes. Efectivamente, una de las juezas denunciantes, nombre de pila creo que era Loretta Presca, algo así, ¿no? Es la que pidió que se publique finalmente la lista de algo que nosotros ya nos hacíamos eco. En el año 2016, ya pasaron 8 años, y quiero decirlo porque en su momento nos valió alguna crítica. En general fue muy bien recibido el programa, pero se hablaba de una teoría conspirativa en su momento,
hasta Wikipedia llegó a hablar de teoría conspirativa, nosotros hablamos del Pizzagate, que involucraba a los hermanos Podestá, que eran los impulsores de la campaña de Hillary Clinton. Uno a de la ellos presidencia. jefe de campaña. Jefe de campaña de jefe Hillary campaña. Clinton. Involucraba una red, ¿no? De una pizzería, de un personaje enfant, deleznable, nefasto, personaje que tenía una pizzería donde se hacía tráfico de menores para favores sexuales. Todo Wikileaks, una serie de cables que publicó. El escándalo es a partir de esa. El escándalo de esa fue a partir de filtración. eso. Y nosotros en ese programa que le dimos tratamiento al Pizzagate, además de hablar de esto, además se involucraba a Marina Abramovich, también estas satanista revestida de artista. Sí, a Ghislaine Maxwell. Sí, exactamente. También involucrada. También digamos, estaba involucrada. Pero es Maxwell. importante remarcarlo, ¿eh? Fue Wikileaks el que da a conocer todo esto, lo publica. Nosotros cuando nosotros nos hicimos eco de este programa, claro, hablamos de la isla Orjai Island, la isla de la orgía, el famoso avión Lolita Express, que llevaba con a el gente listado de la más alta y encumbrada alcurnia del poder político y económico de Estados Unidos y del mundo entero. Y bueno, digo porque ahora que está la lista entera ya, viste, quiero que se quede saldado de que acá, porque hasta no se trataba de ninguna teoría conspirativa. Bueno, a eso es lo que quería ir. Ahora las cartas están echadas y las cosas están sobre la mesa. Y llamamos a una sana suspicacia, o mejor dicho, una sana desconfianza para quienes de pronto son muy ligeros para acusar a otro de conspirativo o conspiranoico, porque ese es un fácil recurso para evitar toda discusión. Bueno, por eso, ahora que los grandes medios hablan de esto cuando antes no lo hacían, cuando las presiones fueron tantas que hasta Alex Jones de la cadena Infowars tuvo que medio como volverse sus pasos, decir no sé, no tengo certeza, hasta cuando esos actores del mundo de la información dudaron por las presiones que se ejercían, en ese momento, bueno, sepan que se trataba de una realidad, una triste realidad para la humanidad, y que ahora ya no hay lugar a dudas sobre este tema y queríamos dejarlo saldado. Lamentablemente se confirmaron todas aquellas cosas que hace 8 años nosotros en esta mesa le estábamos compartiendo. No solo nosotros, muchos otros lo confirmaban. Pero digo... Sí, o dábamos a conocer lo que había surgido de Wikileaks y algunas denuncias que empezaban a tomar estado público en aquel momento. Cuando nosotros tenemos alguna fuente endeble, lo vamos a decir. Y cuando nosotros tengamos alguna duda sobre la veracidad de alguna acusación, vamos por prudencia a tratar de omitirla hasta no tener la certeza. Podemos, por supuesto, somos humanos, podemos equivocar un dato, una cifra, puede haber una imprecisión, una fecha, pero nosotros no vamos a traer sobre la mesa cosas que no tengan la suficiente indagación. Y cuando hay algo que está en el rango de lo hipotético, lo vamos también a decir, aunque sea una hipótesis razonable. Por supuesto. Que también es válido hacer conjeturas cuando las conjeturas responden a cierta lógica y cierto encadenamiento de los hechos. Pero, ojo con esto del papelismo, porque muchos han sido los que fueron fáciles y pronto para salir a señalar la fake news o ojo sin con ninguna esto. Autocrítica. Sin aparte, ninguna ¿no? autocrítica. Porque o sea, yo quisiera que aquellos que en su momento salieron a criticar, ahora sería un muy buen momento para hacer autorreflexión, autoanálisis y pedir disculpas. Simplemente ahora que toda esta lista se publicó y ya no hay más duda en el marco de un juicio, bueno, quería traerlo a la mesa. Y para aquellos que de pronto todavía no están empapados del tema, decir a modo de brevísima reseña, ni siquiera reseña, es algo mucho más pequeño todavía, pero puntualizar que en definitiva todo esto, ya cuando Jeffrey Epstein finalmente queda detenido y finalmente se suicida según la versión oficial, previo a su declaración, una declaración muy importante que tenía que hacer, esto vuelve a tomar estado público, sobre todo en la prensa anglo-norteamericana, pero que en su momento lo que había llamado la atención, y de ahí lo de teoría conspirativa, es que un hombre se apersona en ese famoso negocio de pizzas con un fusil ametralladora y provoca un atentado. Entonces, ¿por qué? Porque él decía que en ese lugar se cometían crímenes sexuales contra menores, etcétera. ¿Te acordás? O sea, eso fue... Lo que pasa es que los medios se levantaron esto último... Como si fuera el acto de un loco. Solo se hicieron eco de este último suceso
Y pretendían con esto hablar como si fuera de una persona que en un brote psicótico quería atentar contra gente en un bar. Dando por sentado o afirmando, de hecho, que lo que aquello que esta persona denunciaba y que lo había llevado de pronto, era la motivación que él tenía para actuar de esta manera, más allá de lo que pensemos al respecto, que era todo producto de una fantasía o de una mente afiebrada. Bueno, lamentablemente, digamos, todo indicaría que no ha sido. Bueno, todo indicaría que no ha sido así, ¿no? Dicho esto, ahora sí nos adentramos un poco a estas reflexiones que queríamos hacer sobre el acontecer político. No, perdón, Luquita. Sí. Yo en el libro Leviatán y el Imperio Dormido ya había publicado lo que algunos medios norteamerinos ya el año pasado de las listas del avión, del Lolita Express. Ya se venía barajando, ya era un monstruo que venía asomando. Pasa que ahora en sede judicial se dan a conocer oficialmente nombres como parte de la prueba documental. Aparte a pedido de una jueza, ya como prueba en el contexto de una instancia judicial. Por un lado estaba entonces lo de la isla, lo del avión, Lolita Express y la isla de los placeres. Pero nosotros en su momento hablamos del príncipe Andrés del Reino Unido, y se vio involucrado de los hermanitos Podestá, habíamos hablado de Bill Clinton, de su mujer. Habíamos hablado, ahora aparecieron un montón también de famosos, Leonardo DiCaprio, hasta Stephen Hawking se apareció. Sí. Entonces digo, lamentablemente esto era una red que tenía una escalada a nivel mundial de un tráfico de menores, digo, porque la Pizzagate fue una arista, una pequeña muestra más de algo que ya tenía una red internacionalmente tejida, ¿no? Y eso nosotros ya en su momento le habíamos dedicado. En algún momento también nos llamó la atención que en la famosa isla del placer había un templo muy extraño en el medio, ¿no? Bueno, si quieren pueden buscar el programa sobre Pizzagate que hicimos en el año 2016. Así es. Bien, hablando de la prudencia. Hablando de la prudencia y de la crisis política que está viviendo el mundo, en el contexto en el que nosotros hoy nos estamos embarcando, quería compartir un poco la enseñanza de un antiguo mito que creo que es uno de los que mejor grafica, ¿no? Es decir, la idea del arquetipo. Recordemos que los mitos, y nosotros siempre en ese sentido, hemos sido muy enfáticos a la hora de no darle el tratamiento al mito de mera imaginería, mera fantasía con alguna moraleja leccionadora, sino que el arquetipo se realiza, se cumple en la realidad, tiene su rastro, su huella en la realidad. En todo caso, los acontecimientos históricos se acomodan al mito como si fuera la horma de un zapato, ¿no? Y permanentemente la historia y la realidad está dialogando con el mito y dejando esos rastros arquetípicos, haciendo sincronía con esos arquetipos, ¿no? Que son como moldes. El verdadero mito expresa una verdad profunda. Una profunda verdad. Y el mito para mí que más grafica la realidad política, la residivancia política que hoy estamos viviendo, tiene que ver con el famoso constructor de Atenas, ¿no? El famoso Dédalo. Este mito a mí siempre me gusta en la facultad, cuando conversamos con los alumnos, sacarlo a relucir un poco. No sé, Pablo, si vos en la facultad recurrís a los mitos, creo que también. La mitología también tiene esa cosa que uno nunca se la olvida. Es decir, trato de ser como Platón, ¿no? Claro. O sea, a los mitos que considero modestamente que realmente expresan alguna verdad profunda. Es verdad, ¿no? Es verdad. Bueno, Platón un poco obligaba a hacer esa distinción. Esa distinción, ¿no? Sí, es cierto. Era cierto. Bueno, claro. Que son los auténticos mitos. Los auténticos mitos. Son, meras leyendas. Sí, perfecto. Bueno, Dédalo era un arquitecto, un artesano, inventor muy hábil. Era una especie de lo que Leonardo da Vinci fue en el Renacimiento, para la Atenas del mundo clásico. Y tenía su hijo Ícaro, pero también tenía un sobrino, ¿no? El famoso Talos, que era casi tan buen inventor como él. Un poco el mito cuenta que desde el tejado de la Acrópolis miraban los cielos y pensaban la forma de poder volar alguna vez. Fue un sueño del hombre durante... ¿no? Desde siempre. Poder dominar las alturas, ¿no? Poder volar como un pájaro. Bueno, al punto tal de que
de hecho, su sobrino, que era el hijo que él hubiera querido tener, porque seguía sus pasos como inventor y como artesano, llegó a sentir hasta una profunda envidia porque lo había superado en su capacidad inventiva, ¿no? Acá está la envidia como un factor determinante. De hecho, y la envidia que proviene de la vanidad, ¿no? Interesante efectivamente, porque Talos era su discípulo que lo supera, pero Dédalo, vanidoso porque era, digamos, siempre apelado como el más grande inventor de Atenas, digamos, sintió envidia cuando a instancias del espinazo de un pescado inventa la sierra, Tales. Talos se convierte en un mejor inventor que él. Y un día desde el tejado de la Acrópolis, Dédalo lo empuja, mata a su sobrino, sobre él recae una maldición, pero también por este crimen que comete se ve obligado a dejar Atenas y, bueno, irse con su hijo Ícaro y se van a Creta, donde se encuentran con el famoso rey Minos de Creta, que, digamos, que los recibe, que les da hospitalidad, pero que también les pide construir, ser el arquitecto del famoso laberinto donde va a encerrar al Minotauro. El Minotauro era este monstruo, mitad hombre, mitad toro, sí, que la mitología cuenta que tiene que ver con una maldición. Minos, para poder llegar a ser rey de Creta, hace un pacto con Poseidón, el enosigeo Poseidón, el que hace temblar las tierras, un dios muy poderoso, de los dioses olímpicos quizás el segundo en poder después de Zeus, ¿no? Hermano del grandísimo Zeus. Claro, Poseidón le pide un sacrificio que era justamente sacrificar al mejor de los toros, un toro blanco. Y en un artilugio, en una artimaña, queriendo engañar al mismísimo dios de los mares, Minos sacrifica otro toro en su lugar porque le parecía tan hermoso, tan fuerte y tan grande el mejor de sus toros que le sacrifica otro en su lugar. Poseidón se da cuenta de esta mentira y lo castiga haciendo que Parsifae, la mujer de Minos, se enamorara del toro. De ahí viene que al reemplazar a su esposo por un toro venga esto de poner los cuernos, ¿no? De poner los cuernos, las cornamentas de la mitología griega, ¿no? O sea que de esa unión nace este monstruo mitológico que era la vergüenza de Minos y lo encierra en un laberinto. Pero era un laberinto tan impenetrable y tan indeducible la forma de salir de él que para que el propio inventor no pueda revelar la forma de surcir semejante laberinto, también lo encierra allí mismo con su hijo Ícaro. El único que va a poder entrar y salir de ese laberinto es el famoso Teseo, héroe de Atenas, que con un ovillo, con un hilo, puede deshacer el camino con el que mata. Bueno, después Teseo lo único que le faltó, que al volver a Atenas se olvidó de cambiar las velas y su padre Egeo ve las velas negras creyendo que Teseo vuelve muerto y se tira al mar. De ahí que el mar se llama Egeo. Pero bueno, esa es otra historia, es la historia del héroe Teseo. Acá estamos en el mito de Ícaro. ¿Qué pasa? Dédalo quiere salir de ese laberinto en el que está encerrado por el propio rey Minos, que a traición lo deja ahí dentro. Entonces se acuerda de este famoso invento de las alas que había dilucidado con su sobrino Talos, que era unas alas que había inventado con plumas de pájaro y miel de abejas, una resina. Una pequeña observación. De ahí que de los laberintos se sale por arriba, ¿no? Esto de salir volando del laberinto. Algo que aquí en Argentina, uno de los más célebres que ha repetido esta frase es Leopoldo Marechal, ¿no? Efectivamente, el literato. Claro, ¿no? Se sale por arriba. Pero, y es cierto, porque si no quedás entrampado en la lógica del laberinto, que es una lógica, por así decir, que constituye una trampa. Pero vos sabés que esto lo cuenta Brady Obeid, el doctor Brady Obeid. Rafael Brady Obeid. Así es, que en definitiva todas estas representaciones del mito antiguo, en donde aparecen seres que son mitad hombre, mitad bestia, en definitiva son representaciones de hombres profundamente corrompidos por algún tipo de pecado, ¿no? Puede ser la soberbia, puede ser la lujuria. Hombres, cuando digo hombres, pueden ser varones o mujeres. En definitiva, la figura humana mezclada de una manera caótica, incongruente con alguna figura animal. El concepto de ibris, de híbrido. Efectivamente. El ibris es algo maligno por la corrupción de lo puro. Que es lo que le había pasado a Dédalo. Dédalo, la ibris, en este caso, del maestro, del docente, justamente es esa soberbia o esa soberbia, digamos, que muchas veces se expresa como vanidad, que es una versión de la soberbia,
Porque el auténtico maestro lo que quiere es que el discípulo lo supere. Entonces se traiciona a sí mismo si el maestro comienza a verse en un espejo digamos de modo narcisista. Otro mito que claro, por eso, en definitiva, ahí está su corrupción. Y es expulsado a Tea y queda encerrado, fíjate que en un laberinto, ¿no? Claro, sí. Pero es una posible interpretación. Sí, sí, Narciso que al enamorarse de sí mismo, Bueno, eso lo lleva a la muerte. ¿No? Bueno, la cuestión es que con estas alas, Ícaro, Dédalo y su hijo Ícaro salen, ¿no?, al ruedo, salen volando, pero Dédalo le advierte a su hijo que tenga mucho cuidado y que sea prudente. Acá está la gran moraleja, que no vuele demasiado alto. La frónesis, la prudencia. Efectivamente. Es una sabiduría práctica. Claro. Es una sabiduría de la praxis. Claro, y que dentro de las virtudes cardinales las que acompañan al resto, ¿no? Claro, efectivamente. Regula el ejercicio de las otras, ¿no? Así es. Por eso es práctica, ahí está. Claro. Es la faceta práctica de la sabiduría, que como tal es teórica, es de contemplación. Y la prudencia es la puesta en práctica. Es saber cómo actuar. Bueno, si vuela demasiado alto, le dice, hijo, no vueles demasiado alto, le dice Dédalo a Ícaro, porque el calor del sol va a hacer que se derrita la miel y que se desprendan las alas. Y no vueles demasiado bajo, porque si las plumas tocan el agua, se volverán demasiado pesadas y también va a declinar. Va a sucumbir. Efectivamente, Ícaro se entusiasma, empieza a volar cada vez más alto y esto es lo que pasa. Se derrite la resina hecha con miel, a base de miel de abejas, y empieza a descender. Cuando las alas tocan el agua, termina cayendo en el mar y muere ahogado. ¿Qué quiere decir esto de volar? Tiene muchas interpretaciones, pero en términos políticos, una de las interpretaciones que he escuchado, que me parece que es válido, es esta falta de prudencia a la hora de gobernar, ¿no? En ese amesetamiento, en esa cercanía con el pueblo, pero en el sentido de que puede ser o demasiado distante, ¿sí?, donde las democracias llegan al gobierno autocrático, enajenado de los intereses del pueblo, un gobierno sin sensibilidad popular, de espaldas a la turba, al vulgo, al pueblo, al sentir de la población, claro, a quien en definitiva lo han puesto, ¿no? Sí, pero que quedan sometidos, digamos, quedan sujetos al gobierno de efectivamente, de ese dirigente, de ese gobernante. Efectivamente. Y del otro lado, es decir, esta sería la deformación autocrática, ¿no? Y del otro lado tenemos al populismo que vuela demasiado bajito en el sentido de que atiende de manera demagógica, pero que en última instancia también adolece de una gran cuota de egoísmo, en el sentido de que trata de congraciarse para hacer lo que gusta, como algo superficial. Sí. Pero acá también hay una imprudencia, porque esa imprudencia puede llegar a tener luego, al no querer pagar el costo político de dar alguna mala noticia al pueblo, también puede ser como la bola de nieve que termina explotando con el tiempo, y los gobiernos demagógicos, populistas, pueden llegar también a ser, lesivos para con las naciones, para con sus pueblos, ¿no? Entonces, ese equilibrio, esa virtud de la prudencia, me parece que está ese justo medio, ese promediar entre la distancia excesiva, ¿no?, por exceso o por defecto, ser demasiado, congraciarse demasiado con la petición de la inmediatez, ¿no?, de un sentir popular, ir hacia donde va el viento, ¿no? Tratar de esa cosa camaleónica, acomodaticia, gatoparda, de los gobiernos que tratan de hacer las cosas para el afuera, para el mostrarse como si fuera. Que en el fondo encubre, pareciera interesado por el querer del pueblo y por los intereses del pueblo, pero en el fondo lo que encubre es un gran egoísmo y una enorme ambición de poder. Porque no deja de ser una técnica para conservar el poder de una determinada manera, pero conservarlo. Efectivamente, en el fondo no es altruista. Es decir, por eso yo antes quise remarcar esto. Ni siquiera es bien intencionado. No se hace por y para el pueblo, sino en el fondo es
para el propio gobernante, ¿no? Es decir, Sí, que busca congraciarse, al menos de mera apariencia, a los efectos de acumular y mantener el poder. el poder, efectivamente. De conseguirlo y efectivamente. mantenerlo. Es interesante, Lucas, vos sabés que... Digo, porque Sí. creo que es la realidad de la que no venimos escapando ninguno de los pueblos, creo, de Iberoamérica y en general también del mundo entero, ¿no? En muchos, en más de un caso. Mira, se habla desde hace décadas de la crisis de las democracias, y creo que así cabe hablar, si decir en plural, la crisis de las democracias, en Occidente al menos, hace ya más de 50 años, ya más de medio siglo, que en definitiva... se habla al respecto y se hacen denuncias y diagnósticos de todo tipo y algún intento de prognosis. Y la crisis está incluso en la terminología, porque lo cierto es que, como decía Gonzalo Fernández de la Mora, y lo voy a citar textualmente, la palabra democracia es una ramera que cohabita con varias significaciones. O sea, ya el concepto en sí sufre una polisemia o es víctima de una polisemia enorme. Vale decir que cuando se habla de democracia incluso ni siquiera muchas veces hay acuerdo unánime respecto de qué se quiere decir o de qué se está hablando concretamente. Yo en lo personal, por lo menos a los efectos de este programa y de esta conversación que estamos manteniendo, dejo aclarado que por democracia estoy hablando simplemente del gobierno popular, del gobierno de muchos o gobierno popular, y creo que es mejor decir gobierno popular, porque ya nos refiere al pueblo, que no es simplemente una multitud o una aglomeración, la eventual aglomeración de una mayoría, no es simplemente una realidad cuantitativa, sino que en definitiva el pueblo es una realidad cualitativamente superior a la multitud o muchedumbre. Mensaje para Tony Negri, ¿te acuerdas del libro Multitud del año? La multitud, no, son los pueblos, es cada pueblo con su identidad y con aquellos elementos cualitativos que lo distinguen, más allá de lo cuantitativo. Sí, si hablamos de pueblo, hablamos de muchos o de mayorías. Tony Negri, de este pensador... autor del libro Imperio. Sí, en su momento de izquierda, ¿no? Sí, un pensador, se puede decir, un intelectual de izquierdas que escribió, bueno, estuvo preso. Pueden buscar un poco más acerca de... Y cuando hablamos de la democracia, y hablamos bien de la democracia, hablamos de ese gobierno popular tal como lo entendía Aristóteles, que no le llamaba de este modo, sino que le llamaba politeia. Claro. ¿No? O sea, usaba la denominación genérica en griego, que también le correspondía a la palabra política, y estamos haciendo una referencia en ese sentido, aclarando que no es la terminología que utilizaba Aristóteles. Pero en definitiva era el gobierno de muchos, o el gobierno popular, en donde el pueblo, o al menos gran parte de él, una parte significativa de él, se hace cargo del gobierno de la comunidad. Claro, efectivamente, y lo hace conforme a justicia y en orden al bien común. Es decir, lo hace de manera, en términos más jurídicos, respetuosa del derecho natural, aplicándolo, que ahí también entra acá, porque la aplicación del derecho natural a través de una legislación positiva, de un derecho positivo, también tiene que ver con con el sol de los grandes principios perennes, universales. Esta es otra interpretación paralela, pero también tiene que ver con la superficie de las circunstancias históricas concretas, del barro. El abajo, claro. Entonces, que está un poco la tarea del gran político, del gran estadista y del gran jurista, es decir, los grandes principios de justicia, o que hacen a la justicia y que nos enrutan al bien común, pero nos enrutan desde estas circunstancias históricas. No es lo mismo la antigua Atenas que Rosario, Argentina, siglo XXI. Y ahí está el arte también del prudente, un jurisprudente en el hombre del derecho, que no es solamente el juez, y en el político. Ahora, si vos me decís, Pablo, ¿qué dos grandes problemas ha habido la democracia? Yo, hablando siempre a grandes rasgos y con las limitaciones que esto implica, en la modernidad, siglo XVIII, XIX, sobre todo el XIX, pero ya a partir del siglo XVIII, el gran debate es un poco la deformación primero conceptual, ideológica, y después en la praxis que introduce Rousseau. Porque Rousseau, si yo lo tengo que resumir, digamos, con una mirada crítica, bueno, él parte de una concepción falsa, individualista del hombre, llega a una concepción también falsa, nefasta, colectivista de la sociedad. Contractualista en última instancia. Es contractualista en cuanto al origen de la sociedad. Y lo que plantea en definitiva es un absolutismo de mayorías. Y ahí está el gran debate. Es decir, ¿puede la mayoría decir, por el simple hecho del número, de decidir lo que se le antoje y su capricho es ley, como dice Charly García? Es bien del jacobinismo, ¿no? Claro, esa idea, ¿no? Es decir, claro, es rusoniano. Ese es el debate de la democracia
conceptualmente en el siglo XVIII, ya en la praxis, siglo XIX y gran parte del siglo XX. Ese es uno de los grandes problemas, pero tal vez el principal. El democratismo rusoniano viene a plantear que el hombre, digamos, parte, insisto, de una concepción individualista del hombre. Fíjate qué paradoja, llega a una concepción colectivista de la sociedad que se operativiza, por así decir, se torna operativo a través del concepto de soberanía popular como algo absoluto, voluntad general, que es expresión de la soberanía popular, pero en definitiva es esta idea, por eso es un absolutismo de mayorías, de que la mayoría puede hacer lo que quiera. En realidad, Rousseau advierte que aquí hay un problema, dice, bueno, es la voluntad general que de algún modo los abarca a todos, por el simple hecho de haber participado, incluso las minorías, los disidentes, en el proceso de conformación de la voluntad general. Pero en la práctica siempre va a ser o la no decisión o la voluntad mayoritaria. Si es la no decisión, no hay decisión y es la muerte de la política, y si no, será la voluntad de la mayoría. En la práctica es entonces o la muerte de la política, el suicidio, o bien el imperio de la voluntad mayoritaria, que no se remite más que a sí misma, es decir, es su propio capricho. Este sería uno de los problemas que hay. Ese es para mí el de la modernidad. Sí, que acompaña la sociedad de masas, que acompaña el nacimiento de la modernidad. Pero en nuestra época hay otro problema que no es enteramente novedoso, ya siglo XX, XXI, no es enteramente novedoso, pero en nuestra época vuelve con mayor fuerza y con ribetes innovadores. Tiene que ver con el problema de la demagogia, pero con ropajes mucho más sofisticados. ¿Qué es el problema de la democracia ficcional? De la democracia que no es democracia. A ver, Fukuyama, que te dice, no, que la democracia en realidad no requiere del pueblo. Es decir, si no hay pueblo, no hay democracia. Si es gobierno popular, gobierno del pueblo. No, es gobierno de minorías. Hay que fragmentar a los pueblos en minorías, atomizarlos. Yo le agregaría algo. Nunca antes la democracia fue tan falsa, una democracia sin pueblo, sin verdadero demos, de fachada, pero que además se sacraliza. O sea, nunca se defendió tanto un modelo, es decir, que no es mala palabra hablar contra la democracia cuando la democracia prescinde, queda vaciada de su sujeto central, que es el pueblo. Y ahí te das cuenta que hay una gran trampa, ¿no? Ahí, totalmente. Ahí hay Luis María Bandieri, otro gran jurista, claro. Citamos a Rafael Braido Beit, argentinos los dos, Luis María Bandieri, contemporáneos los dos, saludamos a ambos. Tiene unos escritos muy buenos, intervenciones televisivas en TLV1 y hay otros videos dando vueltas en YouTube donde habla abiertamente, y tiene un escrito muy bueno, diciendo que la democracia ha extraviado al pueblo, el extravío del pueblo como su desaparición. Se lo olvidó en el camino, en algún lugar. Y ahí aparecen estas tesis de la multitud, de la muchedumbre, y decís, bueno, por eso no es el pueblo es mucho más que la mera aglomeración de gente. Ojo, que eso lo cuenta Popescu, el significado de la palabra demos en los 700 años de vida ateniense, incluso antes de la democracia, fue variando también, y experimentando mutaciones que muchas veces eran deformantes. Yo voy a poner 3 ejemplos de por qué esto de la democracia como fachada, que en un libro que otro gran intelectual, argentino también, Denis Martos, en la nueva editorial virtual, que es un sitio de Martos, donde él, amén de poner sus libros, ha consignado las traducciones de libros muy importantes. Hay uno de Vladimir Volkov, profesor de la Universidad Sorbona de París, entiendo que, si no mal recuerdo, de origen polaco, si estoy equivocándome, es de origen ruso. Dice, ¿por qué soy medianamente democrático? Un ensayito que vale la pena leer. Para que vean que esto no es una cuestión meramente conceptual o teórica, vamos a aquella que supuestamente, o al menos según se dice, sería la principal democracia del mundo, que es Estados Unidos. Y voy a citar 3 ejemplos muy concretos de los muchos que se podrían, o de las muchas referencias que se podrían hacer. En el 26 de febrero del año 87, se publica la primera parte del informe oficial de la Comisión Tower, que era una comisión investigadora del Congreso de los Estados Unidos, presidida por un legislador de apellido Tower, Torre en inglés, que desde el seno del Capitolio decía que en los Estados Unidos existía y cito textualmente, un gobierno paralelo. O sea, en la que supuestamente es, o era la principal democracia del mundo, en rigor de verdad había un gobierno paralelo al costado o por detrás. Plena década del 80, que era una década dorada, ¿no? Estados Unidos estaba en el sumum del poder político, del ejemplo de democracia, de ejemplo institucional. Es decir, estamos hablando de la década del 80, fue para Estados Unidos algo así como una suerte de
momento dorado, ¿no? De momento, en muchos aparte, aspectos. Sí, de mucho optimismo también, como que el sistema se había, digamos, renovado. Fue la década a partir donde cae de Reagan. Claro, o sea, la renovación de Reagan, cae el muro. Cae el muro de Berlín, había un triunfalismo. Había un modelo que se desplomaba mientras, claro, había un triunfalismo. El muro de Berlín, lógicamente, sobre finales, ¿no? Que efectivamente, sobre el final de la década estamos hablando. Pero que mostraba señales con anterioridad a las reformas de Gorbachev. Sí, estamos hablando de la década en su conjunto. A eso me refiero, ¿no? En todo el trazo que va en los años Totalmente. 80. Bueno, no es menor tu observación. Fíjate que justamente en ese contexto de optimismo... Aparece alguien que dice hay un gobierno paralelo. Pero aparte desde el seno del Congreso de los Estados Unidos y una comisión investigadora en un informe oficial. Bueno, hablando de teorías conspirativas, ¿no? Totalmente. Otro ejemplo que podemos citar acá, insisto, de los muchos que se pueden citar, como digamos de modo ilustrativo, es en el año 2006 el trabajo de investigación de John Mearsheimer y Stephen Walt sobre la definición de la política exterior del coloso norteamericano, es decir, de Estados Unidos. Sí, bueno, a ver, ahí tenemos toda una definición, según estos dos expertos en la materia, profesor uno de Chicago y el otro de Harvard, así es, el primero de Chicago, el segundo de Harvard, pero en definitiva, es decir, hay toda una definición de la política exterior norteamericana que no tiene nada que ver con lo que se supone son los intereses legítimos del pueblo estadounidense, la voluntad, el querer del pueblo estadounidense y los canales institucionales que supuestamente son los constitucionalmente establecidos. El tercer ejemplo que cito es, un poco más acá en el tiempo, el libro El camino hacia el nuevo desorden mundial de Peter Scott, que es el que pone de moda la expresión Estado profundo, el Deep State. El Deep State. Hablaba de que había que diferenciar el Public State, Estado público, del Deep State, Estado profundo. Es muy similar a la categorización que hace Adrián Salvucci, también autor argentino. Poderes fácticos, claro, poderes reales serían, el poder real y el poder formal en claro. El cerebro del mundo. Sí, en otras palabras es lo mismo, ¿no? Norberto Bobbio había hablado desde, digamos, lo que sería un pensamiento político, jurídico de centro-izquierda, pero había hablado, el jurista italiano, había hablado de los poderes fácticos, efectivamente. Con lo cual, y resumo con esto, el gran problema de nuestra época, si el anterior es un problema que en todo caso cada tanto vuelve a salir en lo discursivo y es un problemón en el sentido de una gran cuestión, pero en definitiva en la práctica es esto de la difuminación de la democracia real, que queda tapada por una democracia más bien de fachada o ficcional, al menos en gran medida, queda atrapada en un proceso de simulación o de engaño, según si queremos citar a Heidegger o a Orwell, y da lugar a lo que le dedicamos un programa, es la expresión de Rafael Brady Obey, de la política juego, de la política como puesta en escena. Fíjate que en el lenguaje político, periodístico, del análisis político, se habla del personaje, el juego, tu discurso. Se ha naturalizado. Se ha naturalizado. Sí. Ahora, no sé, Lucas, si hablamos de las causas, digamos, yo distinguiría... Bueno, ahí entramos en un terreno... donde me parece se abre un abanico de muchas, múltiples posibilidades, y creo que hoy justamente estamos hablando de los 10 años de la brújula. Creo que hemos dado muchas señales, ¿no?, de estos poderes ocultos, de por qué se forman, cómo se forman, para qué se forman, qué intereses persiguen. Pero claro, ¿cuáles son las causas? Se me vienen a la mente muchísimas, pero en primer lugar creo que los pueblos todavía tienen el poder de hacer tronar su voz. Entonces la mejor forma de apaciguar las aguas, de mantener en un estado de mansedumbre, ¿no?, a los rebaños, es haciéndole sentir, haciéndole creer, armar un gran timo sobre la idea de que por democracia es esto que genuinamente alguna vez se consideró el gobierno de muchos, ¿no? Mientras que donde la democracia es un sistema donde se ratifica, se valida o se convalida un sistema de poder, pero que se fragua, que se cocina en otro lado, en otra instancia. Esa para mí es una de las posibles explicaciones. Sí, que son los canales paralelos o que están detrás, según si utilizamos lo del Deep State o lo del gobierno paralelo. Claro. Paralelos son canales no institucionalizados, mecanismos decisionales que están al margen, al costado y ocultos. Los otros también están ocultos, según la tesis del Deep State, el profesor de la Universidad de Berkeley, Peter Scott,
pero que están atrás. Y hay como una suerte de puerta giratoria en donde pasás del sector privado al público, pero siempre por la puerta trasera. De ahí las figuras, bueno, hay el trabajo de Adrián Salvucci tempranamente, aparte porque el libro tiene reediciones actualizadas, pero es del año 99, el original. Hasta el 2010 claro, tuvo reediciones, sí, 6 o 5. 5 o 6, sí, por lo con menos. Las correspondientes actualizaciones. Y Adrián pone, con esas maravillosas tablas que pone, es decir, este tipo que acá aparece como secretario de Estado venía de ser CEO de tal corporación, es accionista. La red cómo claro, funciona en el fondo, es decir, son un club. Y empezás a, Parece claro, un club. y entras a ver a los personajes reales, que son gente, digamos, son gente de carne y hueso, con un determinado círculo social, son un club. Bueno, mira, se me ocurrió categorizar, digamos, en 3 grandes bloques, sin ánimo de exhaustividad, las posibles causas de este fenómeno. Uno ya lo mencioné, uno de esos bloques de causalidades, digamos, o de causas, es la desaparición del pueblo. La difuminación del pueblo como ente social, su extravío como sujeto o actor político. Y ahí me permito desagregar un poco, lo hago muy brevemente, cada uno de estas menciones ameritaría detenerse. Yo voy a hacer la mención, en todo caso charlamos, pero uno es... no estoy citando en ningún orden en particular, casi diría que es azaroso o randomizado el orden. Está bien. El envilecimiento de los ciudadanos, que muchas veces sí es promovido, y en esto gran parte de los productos televisivos y los mensajes televisivos han tenido mucho que ver. ¿Por qué? Porque la democracia requiere, en realidad el gobierno requiere de virtud. Si el que va a gobernar es el pueblo o es la ciudadanía, que es una parte sustancial del pueblo, políticamente significativa, tiene que ser virtuosa. ¿Por qué? Porque no solo se trata de derechos políticos, sino también de deberes políticos. Y déjame simplemente para ilustrar, citar por ejemplo, cuando pensaban en estos hombres como San Martín o Belgrano. No, Manuel Belgrano, por ejemplo, cuando él dona lo que le da a la Asamblea del año 13 como premio por victorias militares que había obtenido en Tucumán y Salta, él dona ese dinero para fundar 5 escuelas, y fíjate lo que dice del maestro. El maestro debe ser dechado de amor al orden, amor a la virtud y a las ciencias, horror al vicio, inclinación al trabajo, desapego del interés, desprecio a la profusión y lujo en el vestir y demás necesidades de la vida, y un espíritu que le haga preferir el bien público al privado y estimar en más la condición de americano que la de extranjero. Belgrano estaba pensando en la formación de los futuros ciudadanos argentinos. Bueno, el arquetipo del prudente y el virtuoso es Belgrano. Ahí tenés. Fíjate vos, Alexis de Tocqueville, que creo que también, cuando Alexis de Tocqueville decía, ¿hay algún peligro en la democracia en América? ¿Hay algún peligro para esta democracia pujante, este nuevo experimento político en Estados Unidos? Y dice, sí, el riesgo del despotismo, que es el nombre moderno de la tiranía, el riesgo del despotismo está en torno o a partir de él hablaba de los placeres vulgares, decía, si imagino con qué nuevos rasgos podría el despotismo implantarse en el mundo, veo una inmensa multitud de hombres parecidos, es decir, indiferenciados, y sin privilegios que los distingan, incesantemente girando en busca de pequeños y vulgares placeres con los que contentan su alma, pero sin moverse de su sitio. O sea, la mediocridad, la vacuidad, esa masa amorfa, ese hedonismo tonto, esos seres atomizados, sí, embelesados con la fagocitación de los placeres temporales, ¿no? Es todo eso en definitiva, amén de dar lugar a toda una ruina o una corrupción para uno, digamos, en lo tocante o en lo atinente a la vida privada, en definitiva también desmedra la calidad de ciudadano y nuestra condición como un ciudadano activo que se hace responsable, obtiene alguna participación en el manejo de la cosa pública. Bueno, no hundo en la cita, pero te habíamos dicho, envilecimiento de los ciudadanos, y estas 2 citas las hice como para reflejar más o menos, o exponerlo a qué me refería. La fragmentación y dilución de la cultura. En esto, para citar autores de diversa procedencia, Lucas, Putnam, un autor importante como Robert Putnam, dice el capital social, sí. En definitiva, que son aquellas características propias de un conjunto poblacional, de una comunidad. Bueno, vamos a ver así. Famoso por hablar también del capital simbólico, que claro, estaría muy vinculado con la cultura, ¿no? Él, con una terminología muy propia de los norteamericanos, aparte, él, amén de sociólogo, es economista, pero habla de capital social en referencia a todas aquellas características que tiene una sociedad
que son económica y políticamente valiosas o relevantes. Dice, el capital social depende en gran medida, en gran medida, pero aparte en forma directa, de que se mantenga una identidad cultural, que sea compartida. Efectivamente. Lo que decías vos, el capital simbólico, creencias, valores, concepciones, simbología, ideales, afectos, San Agustín, los amores compartidos. O sea, si eso se fragmenta y se atomiza, que es lo que vos muy bien señalabas antes, en definitiva el pueblo como tal comienza a desagregarse. Claro. Bueno, el empobrecimiento y la pauperización material del pueblo. Hegel decía que desde el punto de vista material, si no hay propiedad no hay libertad. ¿Qué libertad y qué libertad política puede tener como ciudadano un tipo que se queda sin Ninguna. casa, sin trabajo, sin sueldo, sin ingreso? Vale. Eso lo recuerda Braithwaite también, Claro, ¿no? el desposeído. Bueno, es la consigna, hoy la consigna internacionalista es: no tendréis nada y seréis Claro, felices. vos pauperizás al pueblo, el tipo no es dueño de nada. ¿Qué puede hacer a partir de eso en lo tocante a su vida personal, pero después en cuanto a su vida privada, después como ciudadano? ¿Qué rol puede para asumir? desplegarse, para desarrollarse como tal. Bien. Bueno, después 3 puntos más. Uno lo tocamos muchas veces en muchos programas de La Brújula: la falsificación de la opinión pública, el hecho de que sea objeto de una manufactura superestructural desde arriba. Sí, la Lippmann, propaganda. totalmente, y la adjudicás ya conformada o prefabricada, la adjudicás a las masas como si fuera una elaboración de ellas. La sustitución de la voluntad popular por los lobbies y el reemplazo del ciudadano activo y protagonista por el, y acá me baso en Habermas, entre otros, Carl Sagan, el reemplazo del ciudadano activo y protagonista por el usuario de infraestructuras y sistemas tecnológicos cuyo funcionamiento no conoces y no decidís su instalación. A lo sumo lo que podés pedir es que te incluyan en ese sistema para ser un usuario. Bueno, ahí tengo que decir, vos usaste la palabra usuario, yo le agregaría la depreciación, que en la lógica capitalista se le da al ciudadano devenido en cliente. Esta cosa clientelar de usuario insatisfecho o satisfecho con su servicio también forma parte de grande de los problemas que hoy se ven de esta pasividad del ciudadano que ya no toma el toro por las astas, que no se alza en el sentido de forjar su propio destino, más que como alguien que pone en un libro de quejas de que consta Totalmente. en acta la insatisfacción respecto del producto recibido. No, ¿no? las condiciones, la política los forma términos parte son de una eso. parte son de mera adhesión, o sea, no los establece él. Por eso también se usa el impersonal de Heidegger. Ahora se viene esto, no, ahora se viene esta tecnología. Sí, Claro. pero por ahí, si nosotros no queremos, Claro. no podés. Pareciera que es, digamos, una insolencia Sí, o, sí. digamos, casi una temeridad, ¿no? El otro bloque que yo, digamos, también en esta reseña necesariamente incompleta son deficiencias y obstrucciones institucionales, ¿no? Que acá también leo también para puntualizar, y acá creo que hay que mencionar la exiguidad, que es más allá del caso argentino y muchísimos otros en Occidente. Estas deficiencias y obstrucciones institucionales que de algún modo también deprecian a la democracia consistirían en la exigüidad que suelen tener las ofertas o alternativas electorales, ¿no? O sea, hay un cierto acotamiento de la oferta electoral. La implementación de un criterio único de representación política basado exclusivamente en el mandato libre que permite a los representantes, o a quienes dicen serlo, tomar decisiones que vinculan y afectan a sus representados, es decir, al pueblo en su conjunto, sin necesidad de consultarles nada al respecto, ni mucho menos rendirle cuentas. totalmente, A posteriori. o de atenerte a una directriz o a una Claro. instrucción procedente de tus propios representados. O sea, la monopolización, eso se llama mandato libre. La monopolización de la facultad para presentar candidatos a cargos públicos electivos por parte de los partidos políticos, que en Argentina no es de imperio constitucional. Claro. O sea, esto hay que decirlo, es del Código Nacional Electoral. Ujú. O sea, es legal. La Constitución, sí, desde luego, a partir de la reforma del 94... Le da a los partidos un rol preponderante. ¿no? en el artículo 38. Con lo cual, Quiroga Galavie, en su Tratado de Derecho Constitucional, en el caso argentino, dice, bueno, tienen que estar. Pero eso no significa que tenga que haber exclusividad. La exclusividad proviene de la ley y habría que replantearse todo esto. Esto lo digo, son tips o tópicos que menciono como disparadores para abrir la cuestión. La conformación y el enquistamiento de oligarquías en la estructura interna de los partidos políticos. Hay una suerte de esto, digamos, este fenómeno que se vio en su momento en la Unión Soviética, sin embargo, se da distintos partidos políticos, algunos más nuevos, otros históricos, en distintos países del mundo,
no estamos hablando solamente de Argentina, hablamos en general, las dificultades administrativas y operativas para conformar nuevos partidos políticos. O sea, por un lado, las constituciones democráticas te dicen, usted puede conformar un partido político. Cuando te topás con el portero del derecho constitucional, portero en el mejor de los sentidos, pero es el que cobra el peaje, por así decir, establece condiciones que no están en la Constitución, que es el derecho administrativo en cualquiera de sus facetas. Es el que te puede trabar todo. Encontrás un montón de requisitos que de pronto hacen que la materialización de ese derecho sea complicada. La escasez de procedimientos de democracia semidirecta, el costo sideral de las campañas electorales, el costo sideral. Sí, no, decirte que porque estamos ya con el tiempo casi en rojo, ¿cuáles son las alternativas? Yo creo que en principio se me viene por todo lo que estás apuntando con muy buen tino, sumariamente, pero muy precisamente. Me parece que la idea de primero, un pueblo con identidad, un pueblo unido, un pueblo decidido, un pueblo empoderado en el mejor sentido de la expresión, pero empoderado a través de las instituciones intermedias, de las asociaciones libres, de los sindicatos, del mutualismo, de los clubes, de las vecinales, es decir, volver a reivindicar toda esa institucionalidad que se le llaman entidades intermedias. Las entidades intermedias. Por eso digo lo de los partidos políticos. Está bien, pero paralelamente habría que pensar... Pero no con esa exclusividad con la que se pretende hacer. En potenciar, y ahí hay un tema importante, Lucas, yo comparto, esa idea también la defiende Tocqueville, porque le da una organización interna, una organicidad al conjunto social, a lo que desde el pensamiento liberal, pero también gramsciano, se llama sociedad civil, que funciona, en realidad, ¿sabes qué es? Es volver a una sociedad que tiene gremios, estamentos debidamente organizados y debidamente ordenados entre sí, que es la sociedad orgánica. Sí. Que antes, digamos, ya en el pensamiento político moderno, y antes de Hegel, era sinónimo de Estado. Claro, sociedad civil y Estado eran lo mismo. Porque la distinción la hace el liberalismo y la toma la izquierda después. Con Hegel que se bifurca. Bueno, y ahí hay un riesgo. Yo soy un defensor de potenciar todas esas sociedades menores en la terminología clásica, entidades intermedias con una terminología más moderna que hace... Pero que tienen una cercanía, con un vínculo distinto y genuino. Hay que potenciarlos más y se potencia desde abajo. Perón le llamaba organizaciones libres del pueblo. Y ojo porque está el fenómeno también de la sustitución o el reemplazo. El reemplazo de estas que debieran ser organizaciones libres del pueblo, en donde el pueblo se organiza y va generando toda esa institucionalidad propia hasta llegar a las máximas autoridades públicas, a lo que se denomina genéricamente como gobierno y más ampliamente como Estado. Está muchas veces la sustitución de esas auténticas organizaciones que brotan de la comunidad por entidades que, digamos, que en el fondo provienen o de intereses foráneos o de intereses facciosos, digamos, de sector que no piensan en el bien común y demás. Y si no, está, que yo lo había marcado como último punto, la intrusión y colonización de las sociedades menores o entidades intermedias por parte de los órganos del Estado y los partidos políticos. Claro. O sea, si vos en un colegio... Con el pretexto de darle apoyo... Pero claro, entonces no va de abajo hacia arriba, va de arriba, es una medida... Los medios de comunicación. Claro, sutilmente estalinista. Claro. Pero eso pasa cuando en una corporación profesional, empresarial, gremial, vos entrás a ver que los miembros y los afiliados y aquellos que participan en la política interna de esa corporación empiezan a depender de los intereses, por ejemplo, de partidos políticos. Entonces se está dando vuelta al esquema. La dinámica es... Un último punto que agregaría, todo esto para el debate, por Dios, porque aparte es un temón. Obvio. Ya el tema del costo sideral de las campañas electorales que oligarquiza el sistema, porque... Lo plutocratiza. Claro, totalmente, ya es otro tema. No hay procedimientos institucionales que aseguren la vigencia efectiva del principio republicano de responsabilidad de funcionarios públicos. Claro. Si un candidato miente deliberadamente en la campaña electoral, está bien. A ver, estaría el poder ciudadano el castigo del voto en las elecciones de medio término o en las próximas elecciones. No, pero no es suficiente. Claro. No es suficiente. ¿Vos te acordás del juicio de residencia en la etapa de los virreinatos? No es que el virrey tenía que dar cuenta ante la Real Audiencia de todas las decisiones que había tomado, por qué las había tomado. Claro. Responsabilidad de los funcionarios públicos es un principio republicano. Pero ya estaba en el virreinato que no era república. Y estaba fuerte con el juicio de residencia, por ejemplo. No sé si esa sería una solución para el día de hoy.
un proyecto de ley en Cámara de Diputados en 2018, no recuerdo quién lo presentó, y en España alguien presentó un proyecto similar, y decir, bueno, no puede ser que quede impune Eso un sería- candidato que mienta deliberadamente en la campaña electoral. Que no solo no hace, sino que hace lo contrario a lo que dijo en la campaña. Bueno, Eso sería un tema para Sí. desarrollar y para impulsar. Y después está Pablo, la privatización del poder, ese será el bueno, tercer, que- pero no lo puedo que mencionar en el ahora. fondo, no. obviamente, pero que forma parte también Como- de los grandes problemas que La aquejan. comunidad quedó sin poder como comunidad. Bueno, eso es Claro. lo que tenemos que apuntar. Bueno, tomar conciencia de esto creo que es el mensaje que queremos transmitir. No tenemos más tiempo, es para el debate. Una vez más abrimos una puerta, una ventana de oportunidades de debate que queremos compartir. Les agradecemos la paciencia, el haber estado del otro lado. Y bueno, estamos prontos a recibir también las recomendaciones de temáticas a tratar en este espacio que ha sido, que es ya hace 10 años y que esperemos sean muchos años más, que se llama La Brújula. Así que gracias por estar. Chao, hasta luego. Hasta luego. In Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.